episodio número 2614. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 11 de octubre, el pueblo de Dios, los canales de la misión. En el marco de esta lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Esta lección de verdad que cada vez se pone más interesante y es porque trata de el origen de la misión, lo que tiene que ver con cómo Dios quiere salvarnos. Y desde el pasado sábado domingo estuvimos estudiando este asunto de el Dios Trino, el origen de la misión, donde básicamente estuvimos viendo que la misión tiene su origen en la deidad. Y en la parte del lunes estuvimos viendo hacer discípulos, el centro de la misión, y cómo esto de Mateo capítulo 28, del 16 al 20, contiene los elementos claves para nosotros entender que Cristo tiene la autoridad, que hace el mandato bíblico y que lo principal es discipular dentro de todas esas especificaciones. En la parte de ayer, martes, estuvimos viendo el Evangelio eterno, el mensaje de la misión, y cómo esto, Apocalipsis 14, 6 y 7, lo expande hablando del Evangelio eterno y del juicio, y esta relación, la cual es sumamente interesante para hoy, el pueblo de Dios, los canales de la misión. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y para todos aquellos que deseen enviar su audio o enviar algún testimonio o simplemente también para adquirir los apuntes que Omar hace cuando llena la lección y todo eso, pues al final del programa estaremos compartiendo ese contacto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que cada uno de nuestros oyentes y también sus familias sean bendecidas por este estudio. Que esto produzca un antes y un después en nosotros, de una manera tal que podamos cada día más aferrarnos a tu palabra y también recibir tus bendiciones, favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Dios, los canales de la misión. A lo largo de la historia, Dios siempre ha contado con personas que representan fielmente su carácter y en obediencia siguieron también sus propósitos. El pueblo de Dios son quienes han sido llamados y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. Todos ellos han sido y continúan siendo instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. Se nos invita a leer Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 3, y Deuteronomio capítulo 7, versículos 6, 11 y 12, para responder a la pregunta, ¿cuál era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Es sumamente interesante la pregunta y vamos a ir directamente a la Biblia para responderla. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Ahora veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6, 11 y 12. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Guarda, por lo tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6, 11 y 12. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿cuál era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Bueno, básicamente ahí vemos que el objetivo de Dios es bendecir, hacer una nación grande. ¿Pero para qué? ¿Para simplemente ser un pueblo especial? No, lo ha escogido para que sea bendición. Y es la parte clave de todo esto. Mucha gente está confundido con esto de Israel y con esto del pueblo de Dios. A propósito, ¿verdad? Nos condolemos de esta situación que está pasando Israel. La nación de Israel está siendo atacada y vayan nuestras oraciones para esta situación. Pero básicamente con relación a esto que estamos mencionando o que la Biblia está mencionando, cuando se habla de que el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento era que fuera bendecido, pero que también fuera bendición, es algo sumamente trascendental, porque es la conexión que nos da con la realidad. El hecho de que Dios no llamó a un pueblo para creerse superior que los demás, simplemente, sino que Dios llamó a un pueblo para que fuera su especial tesoro, pero que fuera un pueblo para bendecir a otros. Y es lo que el Israel de Dios hace, que no es lo mismo que un Israel geográfico, donde mucha gente está confundida y lanzando incluso predicciones y diciendo, mira, que el pueblo de Israel está siendo atacado porque es el pueblo de Dios. Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando no de un Israel geográfico, sino de un Israel que va más allá de una geografía, sino que es el Israel de Dios que está en el mundo entero. Pero básicamente aquí está hablando de esta parte. Recibamos directamente el comentario teológico para el día de hoy con el doctor y pastor Franklin Martí y el título Abraham, un misionero. Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3 nos presentan tres elementos. El primero es una orden en el versículo 1, una promesa en el versículo 2 y una bendición de acuerdo al versículo 3. En cuanto a la orden se refiere, en el versículo 1, el llamamiento de Abraham implicaba rompimiento con el pasado, rompimiento con sus vínculos familiares. Canaán se menciona en el versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba. Significa que no tendría un lugar seguro donde morar. Sería de allí en adelante un peregrino y extranjero, como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. En cuanto a la promesa del versículo 2, habría que hacer la pregunta, ¿cómo entendió Abraham esta promesa? Porque él era viejo y su esposa era estéril, según nos dice Génesis 11:30. ¿Haría Dios de Abraham una nación grande con sus siervos, los capataces de su ganado? ¿Será Abraham grande en qué? ¿En riquezas? ¿En influencia? ¿En realizaciones espirituales? No importa nada de eso. Abraham necesitaba responder por fe. La promesa incluía bendiciones temporales y también espirituales. Pablo habla precisamente de la justificación por la fe, según Gálatas capítulo 3, versículo 8. El nombre de Abraham sería engrandecido por Dios, al contrario de los edificadores de la torre de Babel en Génesis 11:4. En cuanto a la bendición del versículo 3, mientras que por el pecado de Adán la tierra sería maldita,
según Génesis 3:17, por la obediencia de Abraham, la tierra sería bendita, como nos dice Gálatas 3, los versículos 8 y 29. Muchísimas gracias, pastor y doctor Franklin Martí, porque realmente es sumamente interesante esto de que en el capítulo 12 de Génesis y el versículo 1, Dios da la orden a Abraham. Luego entonces en el versículo 2, Él da la promesa y el versículo 3, la bendición. Y esa conexión con Gálatas sumamente interesante y nos ayuda a entender precisamente cuál es el plan de Dios específico, no solamente con Abraham, sino también con cualquier hijo de Dios a lo largo de la historia. Dios no quiere algo como si fuera un embudo, donde todas las personas simplemente vean a una sola y que esa persona sea exaltada. Eso no es el objetivo. El objetivo es dar la gloria a Dios y que el pueblo, en este caso, las personas, no nos vean a nosotros, sino que vean a Dios. Y esto es el propósito de Dios para su pueblo, que Dios pueda ser glorificado y que su pueblo sirva de bendición para que las demás naciones, las demás personas que no conocen al Señor, puedan ver su gloria por medio de nosotros. El pacto de Dios con Abraham y sus descendientes tenía un propósito específico, y es que fueron llamados, fueron creados, fueron comisionados para ser agentes de la misión de Dios, canales de bendición para las naciones. Sin embargo, fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios, basada en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Y esto es sumamente interesante porque aquí se está diciendo la condicionalidad. Eso es que para ser pueblo de Dios, yo tengo que venir y hacer pacto con Dios. Esto no se trata, ay, yo soy hijo de Dios porque Él me ama y murió por mí. Claro, Él me ama y murió por mí, pero eso no quita que Él no va a entrar en una relación de pacto conmigo si yo no obedezco. O sea, no se puede creer que el pacto no implica obediencia, porque si no, no fuera un pacto. O el pacto es que Dios será fiel con nosotros y nosotros infieles con Él. Eso no es un pacto, eso es cualquier cosa menos un pacto. Este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento. Pero como todo lo que a veces se hace, hay una frase en República Dominicana que dice que el que manda no manda nada, y si manda, váyese atrás. El que manda no manda nada, y si manda, váyese atrás. Aquí lo que sucedió fue que Dios mandó a su pueblo a que fuera un centro misionero, pero resultó que el pueblo no lo hizo. Tuvo Dios que venir y mostrar cómo se hace misión. Por eso, en el Nuevo Testamento, la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una nueva estrategia misionera en la que los discípulos de Cristo que constituyen la iglesia salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría en el antiguo Israel, el mundo fuera a ellos. Esto es sumamente interesante porque igual la promesa de Dios siempre sigue siendo la misma. Dios quiere que el mundo pueda de alguna manera estar apercibido y preguntarnos, óyeme, pero ¿cómo es que tú vives? ¿Qué bendición es la que tú tienes? Y entonces todo eso hace que la atención se centre a nosotros, y ahí es el momento para nosotros redirigir esa atención a Cristo, decirle, todo lo bueno y todo don perfecto, toda cosa buena que tú ves en mí, proviene de Dios. Entonces, automáticamente, eso hace que la misión se cumpla, pero estamos hablando de que la misión no solamente es para hacerla de esa manera, sino que también nosotros estamos llamados a discipular, a escoger personas y decirle de ahora en adelante, tú vas a ser como mi hijo. Claro, tú no se lo vas a decir así, pero tú vas a entender que es tu hijo espiritual y por lo tanto tú te vas a preocupar por él.
te vas a enfocar en bendecirlo, en animarlo, en no soltarlo para que esa persona no caiga en el vacío, porque esa es una de las razones por la que no ganamos a nadie. Es porque no nos centramos en vivir vidas de maestros. Para yo poder ser un maestro efectivo, yo necesito vivir lo que yo predico. Si no, eso es un evangelio corto. Así que la misión no se originó con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. Y su iglesia somos tú y yo. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es la misma que la que aquel que llamó a la iglesia a la existencia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tal y como dice Lucas 19:10. Así que esa es la misión de la iglesia, buscar y salvar lo que se había perdido, la misión que Cristo desarrolló. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo. A continuación les comparto una cita que se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, dentro del número 24, titulado Los diezmos y ofrendas. Noten qué maravilloso mensaje encontramos aquí en esta cita de Testimonio para la Iglesia. La misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. Del libro Testimonio para la Iglesia, dentro del tomo 3, el número 24, los diezmos y ofrendas. Y es que no podemos seguir comentando esta lección sin mencionar que esta cita lo que está diciendo es básicamente que el amor de Dios es lo que hay que mostrar. Usted no tiene que ser un elocuente predicador. Usted no tiene que ser un teólogo, un erudito, un doctor de teología, tener maestría, nada de eso. Usted lo único que necesita es mostrar el amor de Dios. ¡Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad! Se hace entonces la pregunta final. La misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire morimos. Sin misión la iglesia muere. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? Hay una frase que utilizan los misioneros, o que utilizaron, mejor dicho, los misioneros valdenses. Ellos decían, o somos misioneros o no somos nada. Así que la pregunta, ¿qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? Empieza contigo. Tú no puedes procurar que la iglesia predique cuando tú mismo no predicas. Así que esto es un asunto personal, pero a la vez global. Cuando usted empieza por usted y usted dice, yo voy a discipular a otro, pero ese discípulo yo no lo voy a preparar para que sea un creyente. Y es lo que hemos venido destacando desde ayer. Estoy tratando de definir este concepto, que el creyente es el que simplemente se sienta. Cualquier persona puede ser un creyente, pero no todos somos discípulos. El discípulo hace lo que el maestro le dice. El discípulo no solamente recibe la enseñanza, sino que también la da. Entonces, hay una gran diferencia entre un creyente simplemente, sí, yo creo, y entre otro que lleva a la acción esa creencia. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que personalmente cumplamos la misión. Porque, así como dice la frase, la misión es para la iglesia, lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire morimos. ¿Tú quieres tener vida espiritual? Necesitas compartir lo que Dios te ha mostrado. Hay una frase que Omar dice que si no hay fe, si no compartes tu fe, es porque no hay fe que compartir. Si no compartes tu fe, es porque no hay fe que compartir. Y yo diría, si no hablas del Espíritu,
es porque no tienes el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que te motiva a hablar, a predicar, a enseñarle a otros lo que Dios te ha revelado. Por lo tanto, si tú no sientes eso, si tú no sientes esa necesidad, ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación, significa que el Espíritu Santo posiblemente ya no está haciendo el trabajo en tu vida como debiera hacerlo. Por lo tanto, todavía hay una oportunidad. Si te encuentras en esa situación en la que no tienes deseo ni siquiera de leer la Biblia, apenas escuchas este programa, pero no tienes deseo de absolutamente nada más, pues Dios te llama en esta hora para que abandones el letargo espiritual, que abandones simplemente el ser un oyente o un creyente, sino más bien un discípulo de Cristo, que escucha, claro está, que lee, que se educa, pero no lo hace simplemente para él, sino para compartirlo con otros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que el pueblo de Dios es un canal de la misión. No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Que la gente pueda conocer a Cristo personalmente, pero lo va a hacer a través de nosotros. Por lo tanto, somos el medio de Dios para alcanzar a otros, especialmente a los que han de ser salvos en esta generación. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permítenos, oh Dios, no solamente ser oidores, sino también hacedores, que podamos aplicar esto empezando con nuestra familia, por precepto y por ejemplo. Ayúdanos, oh Dios, para predicarle el Evangelio. También que esto se extienda a nuestros compañeros de trabajo, que esto se extienda, Señor, incluso a las personas que apenas nos están conociendo. Cada persona que nos conozca, ayúdanos, oh Dios, para dar el mejor testimonio y que ellos puedan convertirse a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 12 de octubre, el mundo, la arena de la misión. En el marco de esta lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. De verdad que es una gran bendición el poder compartir estas lecciones con ustedes, porque yo mismo me lo estoy gozando. Y yo sé que todos los que estamos en ese tenor hemos de compartir este mensaje, de compartir este audio. Si usted desea de alguna manera poder promover este audio, hágalo. Y no importa el medio que usted escoja. Recuerden que Audios de Bendición con Omar Medina es un ministerio que está comprometido con llevar a ustedes estas informaciones, estos audios, para que usted pueda de alguna manera no solamente ser bendecido usted, sino que también usted comparta esa bendición con otros. Así que comparta ese enlace, comparte el canal, comparta todo lo que usted recibe, como usted esté escuchando esto, para que de esa manera otros también puedan ser bendecidos. A todos aquellos que deseen también enviar el testimonio o lo que habíamos hablado al principio, pueden hacerlo al 484-838-8989. Recuerden vía WhatsApp al 484-838-8989. Es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes
Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.